Ok, ahora sí. Pues mis hermanos, este es una clase muy interesante de la historia de la restauración. Los objetivos de este curso, ¿verdad? Son al menos estos cuatro. Debemos de trazar la historia de la iglesia desde el siglo XVIII aproximadamente hasta nuestros días. Ahora vamos a ver en esta clase una sección previa al siglo XVIII, ¿okay? Pero el enfoque principal y sobre lo que se va a basar tanto las tareas y los exámenes es en la sección de la restauración, que es en el siglo XVIII en adelante. Con este estudio vamos a entender mejor el desarrollo de las varias denominaciones religiosas durante este periodo. También vamos a estudiar a fondo lo que es el movimiento de restauración, que su principal objetivo, o de acuerdo al estudio de ellos, era restaurar o regresar a la Biblia como la única autoridad para los cristianos. Y por último vamos a tratar de identificar dónde estamos en este proceso de restauración. La pregunta es si ya llegamos o aún estamos en este proceso. Hay un libro que se llama La historia del cristianismo por Justo González. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de comprar un libro, ¿verdad? Les recomiendo este libro. Y este libro está en dos tomos, aunque este es creo que no sé si ya se vendan los tomos por separado, pero este es el que trae los dos tomos. Si ustedes ven, dice desde la era de los mártires hasta la era inconclusa. Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Para algunos se ve la historia de la iglesia hasta nuestros días y la historia de la restauración para nosotros, ¿verdad? La pregunta sería, bueno, estamos todavía inconclusos en esta restauración. Entonces es importante identificar en dónde estamos. Ahora, los requisitos para esta clase van a ser básicamente cuatro. Um, el, el, Dos tareas y dos exámenes. ¿Bien? La primera tarea será el día 27, que es el próximo miércoles, perdón, y es el 15% de su calificación. Y esta es el análisis y comentarios sobre los 13 puntos de la declaración y mensaje de Thomas Campbell, que hizo en 1809. Les voy a enviar después de la clase, a más tardar mañana, si no es que hoy en la noche, este documento. ¿Okay? Tuve dificultad en encontrar la versión en español, pero creo que tengo la versión que trae la descripción correcta o el texto correcto. Entonces, estos son 13 puntos que hizo Thomas Campbell. ¿Okay? Entonces, su tarea, en el caso de este escrito, es analizar cada uno de los puntos y hacer sus comentarios. ¿Qué creen o qué piensan ustedes de cada uno de esos puntos? ¿Okay? Entonces, esta es tarea para la próxima semana. El 2 de febrero sería el primer examen, el examen intermedio, que prácticamente es con las tres clases que vamos a tener de aquí para entonces. Les voy a enviar las notas y ustedes, o en este caso las filminas del PowerPoint, y ese sería para que estudien esta primera sección de la clase y sería el examen intermedio. Y la segunda tarea sería el 24 de febrero, que es otro 15%, y esta será una presentación de entre 5 y 10 minutos sobre una religión o iglesia en específico. Y cuando me refiero a específico, tengo yo una lista ahorita de 8 diferentes iglesias o denominaciones y las voy a enviar a cada uno de ustedes cuál les tocaría presentar. Y, por ejemplo, si les digo, hermano Lucio, usted le toca los mormones, por ejemplo, ¿no? Entonces, le toca investigar quiénes son los mormones, ver la historia en general, sobre todo cuándo se estableció y no qué tipo de dónde salió, si era de otro grupo, de otra denominación, y de ahí salió un grupo y se creó este grupo.
quién lo fundó, como ya mencioné, y creencias y credos principales, ¿no? ¿Qué enseñanzas tienen? Entonces, esos puntos son los que ustedes tendrían que investigar para la iglesia, denominación o religión que les voy a mandar. ¿Okay? A cada quien les toca uno diferente, pero el día 24 de febrero, ese día les voy a dar entre 5 y 10 minutos a cada uno de ustedes para que presenten lo que encontraron de la religión que les tocó. ¿De acuerdo? Y el último examen, el examen final sería el 3 de marzo, que es el último día que vamos a tener clase. Ahora, ese día vamos a tener clase adicional, pero ese contenido, ese material, pues no va a estar parte del examen, sino las 3 clases anteriores que tengamos después del examen intermedio, esas serían las que incluiría para el examen final. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Hermana? Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si entonces entramos en el tema? ¿Okay? Y vamos a tratar de irnos a ver cómo vamos, en qué tan rápido vamos. Como la semana pasada no tuvimos chance de reunirnos, eso nos quita un poco de tiempo, pero yo tengo eh, mm, espero que podamos cubrir todo el material. Entonces, si voy muy rápido, a lo mejor estoy tratando de ver si alcanzamos a ver todas eh, todo el material. Estamos hablando de que tenemos que cubrir casi 250 filminas en 7 clases. Entonces, vamos a ir algo rápido. Entonces, ahorita aproximadamente unas 10 a 15 filminas por hora. Vamos rápido, ¿no? Muy bien. Entonces, estoy escuchando que algunos hermanos se están entrando y saliendo tal vez porque tengan problemas con su internet, pero igual estoy grabando la clase, entonces si se les pasa alguna parte, espero mandárselas después. Adelante. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos y les voy a mandar esto de las tareas en el email para que después de la clase, para que sepan cuándo son las fechas y si a alguien se les pasó, no se les vaya a olvidar. Ok, dando el tema entonces, restaurar. ¿Qué es restaurar? Bueno, restaurar es volver a poner una cosa en el estado en que antes tenía, o el estado original que tenía. Ustedes saben que tenemos muchas cosas que son copias, no son los originales. Por ejemplo, las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, hay cientos de copias, pero ninguna de esas copias es el original. Hay fragmentos muy antiguos, pero ninguno de ellos se puede determinar que sean fragmentos del original que haya escrito con su propia mano Pablo o algunos de los otros escritores. Pero con el tiempo, ¿verdad?, se hicieron suficientes copias para establecer que, aunque son copias, tienen validez como si fueran el original. ¿Verdad? Entonces, restaurar es buscar que algo regrese a como era originalmente. Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, en el caso de la famosa pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, esta pintura que todavía se tiene el original, que se hizo en los años 1500, también hay copias. Entonces, en una ocasión se encontró, también se presentaba lo que era la copia, lo que ustedes ven en la mano izquierda, la copia sin restaurar. Y en el 2011 se estudió más a detalle con tecnología moderna esta copia. Usaron equipo de escaneo infrarrojo y se dieron cuenta que, aunque era una copia, ya sabían que no era la original y se ve diferente, ¿verdad? Se ve más oscura y todo esto. Aunque era una copia, con el escaneo infrarrojo se dieron cuenta que la parte de atrás era similar a la original. O sea, la parte de atrás, estoy hablando de la parte que estaba en negro,
cuando ellos la escanearon, vieron, oye, ¿sabes qué? Hay algo atrás de la pintura que está aquí en negro. Y lo que sucedió es que en un tiempo pasado, obviamente alguien que conocía a Leonardo da Vinci, que estudió con él, hizo una copia del original de la Mona Lisa para ellos. Y después con el tiempo alguien le agregó o pintó más oscuro por encima de esta pintura. Entonces, esa pintura en ese momento ya no era la original porque ya tenía pintado por encima algo. Pero lo que hacen los expertos en pintura es que pueden de alguna manera tratar de restaurar esa pintura al original. Es decir, la copia de la Mona Lisa es original, es la persona la pintó, la entregó y después alguien la modificó con pintura negra. Entonces, las personas la restauraron al original de esa copia, que es la que ustedes ven en medio, que es la misma, pero ahora sí es como estaba original. Ese es el punto de la restauración. Como era originalmente, queremos regresar a ese original. Aunque esta es una copia, pero es el original de esa copia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de la restauración. Lo que le llamamos el restauracionismo, ¿okay? Es una tendencia que define a un conjunto variado de movimientos religiosos autodefinidos como el redescubrimiento y restauración en tiempos modernos de la forma original del cristianismo. ¿Okay? Bajo la cobertura del término se encuentran varios movimientos religiosos motivados por una idea comparable de recuperación de los orígenes del cristianismo. Algunos de estos movimientos se originaron en Europa, sobre todo en la región de Inglaterra, pero los que realmente progresaron en este movimiento de restauración fueron cuando migraron muchos de ellos a Estados Unidos y donde hubo más auge y de donde realmente se floreció el movimiento de restauración. Algunos le llaman a esta movimientos religiosos como primitivismo, es decir, un movimiento que se caracteriza, ¿verdad?, por remontarse o regresarse al cristianismo primitivo. Y esos incluyen obviamente muchos, otra vez, grupos religiosos de todo tipo, ¿verdad?, incluyendo bautistas o algunos en los inicios de estos movimientos también les llamaban anabaptistas, que no se confunden con los bautistas, sino más bien eran algunos que empezaron a ver que era necesario volverse a bautizar. De ahí viene la palabra anabaptismo, que es ana del griego re o volver a, y estas personas decían, bueno, tenemos que volver a bautizar porque lo que la Iglesia Católica enseña, que en ese entonces, en los años 1500, 1600, era el bautismo de los bebés. Entonces, todo este movimiento de restauración, ¿verdad?, de muchos tipos, de muchos grupos religiosos, es el que estamos estudiando. No todos son iguales, pero hay un movimiento progresivo de cómo llegamos hasta donde estamos ahorita y cómo empezaron a diferentes grupos o diferentes personas a indagar en esto de restaurar la religión o el cristianismo al original. Vamos bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos restaurar, regresar al original? La falta de enseñanza en el pasado ha producido la iglesia de hoy. Y tenemos que aprender, tenemos que estudiar, o de lo contrario, ¿verdad?, no vamos a aprender del pasado. Y con el tiempo, ¿verdad?, el tiempo hace que se desgasten las enseñanzas de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. No se conoce realmente por qué estamos donde estamos. Se piensa que la religión simplemente es otro club social o una organización espiritual, pero se olvida que tuvo un inicio, que tuvo una formación única
y que deberíamos de regresar o no a ese principio, sería la pregunta. Y algunos no lo ven así, simplemente lo ven como la religión es evolución, evoluciona con el tiempo, no se queda estancada. Entonces, si no estudiamos por qué existió este movimiento de restauración, podríamos pensar, pues mañana va a ser diferente, no importa, al cabo que la iglesia sigue cambiando, pero ¿será esa la respuesta? Tal vez no. En la Biblia podemos ver algunos ejemplos, pero el más interesante es el ejemplo de la restauración durante los tiempos de Josías. Pero para hablar de Josías, primero tendríamos que hablar de Jeroboam. Entonces, vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Busquen conmigo ahí. Y vamos a leer aquí. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Al 33 dice: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues desde sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, esto es en los tiempos en los que empieza lo que llamamos el tiempo del reino dividido, ¿ya? Justo después de Salomón. Y Jeroboam cambia la adoración. Tenía el miedo de que el pueblo se fuera o se regresara a la ley de Moisés y a practicar la ley original, ¿verdad? La ley original significa, bueno, así la ha establecido desde el principio, no la puedes cambiar. Y Jeroboam tuvo miedo de que el pueblo se regresara al original. Hizo todos estos cambios. También lo hizo para que las cosas fueran más fáciles, ¿verdad? En lugar de que tengas que ir hasta allá, lejos, y te toma mucho tiempo llegar hasta, y tengas que adorar allá, ¿por qué no hacemos aquí vamos a hacer hasta 2 lugares diferentes? No tengas que preocuparte tanto de a dónde ir a adorar a Dios. Entonces, Jeroboam hizo sus propios rituales de sacrificios que él había inventado en su propio corazón, ¿verdad? Dice el versículo 33. Y este es un ejemplo de la apostasía, del cambio de la ley de Dios por una ley humana o leyes humanas, poniendo la propia voluntad de la persona por encima de la voluntad de Dios. Y diseñó la adoración de acuerdo a lo que le agradaba a él, no lo que Dios había establecido. Entonces, ahí se pierde la adoración original. Es como la pintura que mirábamos antes de la Mona Lisa, ¿verdad? Estaba una pintura muy bonita, era la copia de la que hizo Leonardo da Vinci,
pero también era una buena pintura, pero alguien decidió pintarle por encima de negro, ¿verdad? No le gustó cómo se miraba, o por cualquier razón que haya sido. Al parecer, en este caso, la galería donde se estaban exhibiendo estas pinturas, que incluía esta copia de la Mona Lisa, la mayoría de las pinturas eran más oscuras. Y para evitar que hubiera como no concordara con el resto de la galería, la pintaron más oscura, ¿verdad? Por alguna, en ese momento, conveniencia. Entonces, en el caso de Jeroboam, por la conveniencia del momento, por el miedo a que el pueblo lo abandonara, estableció su propia adoración y en ese momento, ¿verdad?, se olvidó del original, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene entonces el ejemplo de la restauración. Josías, muchos años después, se convierte en nosotros en la historia de la restauración, de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Josías tuvo en bien restaurar o reparar primero que nada el templo, y en ese proceso de reparar el templo se dio cuenta, porque encontraron rollos de la ley, que la adoración original se les había olvidado. Entonces ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, vamos a leer versículo 11, relata aquí este hecho inédito, donde uno de los escribas, llamado Safán, le trae estas noticias al rey, ¿verdad? Versículo 10, vamos a leer, dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Aquí ya se dio cuenta que no era un libro nada más, era el libro de la ley. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: ir y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, no escucharon las palabras, no escucharon las palabras, o se les olvidó el original. ¿Okay? Versículo 14, bueno, hasta ahí, versículo 13. Entonces, es un momento de completa sorpresa, cómo se les había olvidado, no sabían. Y obviamente, si no tienes el libro de la ley y no lo lees, por mucho tiempo se te va a olvidar. Y en este caso, de acuerdo a algunos cálculos, si ustedes se regresan al menos un par de capítulos antes, después de Ezequías, ustedes ven que los siguientes dos reyes, Manasés y Amón, dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Capítulo 21. Capítulo 21. Y los años que reinaron estos dos, Manasés reinó 55 años, Amón reinó 2 años, y luego Josías, que dice que empezó a reinar desde los 8 años a los 18, o sea, 10 años después, es cuando sucede este evento que se encuentran con el libro de la ley. O sea, suman ustedes, ¿verdad? 55 años de Manasés, 2 años de Amón y 10 de Josías, sin la ley o sin el libro de la ley. ¿Verdad? Son 50, 65, 67 años. Es decir, al menos 2 generaciones, ¿verdad? Aproximadamente de los años o de lo que vivían en aquellos días aproximadamente. 1 o 2 generaciones sin saber qué es la ley de Dios. O al menos ellos pensaban que lo estaban haciendo, ¿verdad? Porque ahora estaban haciendo una religión o una adoración a Dios que era
una copia alterada, modificada, similar a lo que Jeroboam había hecho, o lo que Jeroboam empezó en el reino del norte. Ahora sucedía lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, Josías es el que establece esta restauración, o inicia esta restauración al original, empezando por, gracias a tener una copia ahora de la ley de Moisés, de los escritos de la ley de Dios. Dice ahí en el versículo, capítulo 23, versículos del 1 al 3, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Es importante, ¿verdad? Porque no sabían hasta ese momento qué era realmente la ley original. Y versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Bien? Entonces, imagínense, puede ser algo similar a lo que pasa hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy? Que se pretende conocer la ley de Dios, ¿verdad? Y hay cientos de miles de millones de copias de la ley de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, de la ley de Cristo. Pero aunque físicamente tenemos una copia, no significa que la han leído. Muchas veces más bien la han escuchado de oídos de otra persona que la ha interpretado bien o mal, y que en muchas ocasiones es la opinión o la interpretación incorrecta. Entonces la persona está siguiendo una copia alterada de la ley de Dios y no sabe realmente cuál es la verdadera ley. No han buscado cómo restaurarse o regresar a esa ley original. La palabra de Dios, como en este caso Josías, dice, se hizo claramente lo necesario para restaurar, que era leer todas las palabras que estaban ahí. Entonces la palabra de Dios es esencial para la restauración de la adoración que Dios estableció de manera original. Ahí mismo en Segunda Reyes leíamos el capítulo 23, versículos 21 al 23, dice: conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Es decir, tiene que ser basado otra vez en el original, no en una copia alterada, o no en una interpretación incorrecta de que alguien tenga. Entonces, todos tenemos en nuestras manos el original, o es una copia del original, pero no tiene alteraciones del original. Entonces, todos tenemos la oportunidad de saber cuál es la ley original que Dios estableció. La restauración en la Biblia, ¿verdad? Las consecuencias de alejarse de la verdad eran acciones basadas en los deseos personales, y la necesidad de restaurar el orden de adoración que Dios ha establecido son las acciones basadas en la ley de Dios, simple y sencillamente. Entonces, cuando vemos si alguien si alguien modificó el original, como en el caso de la Mona Lisa, o la copia de la Mona Lisa, y usted lo ve y dice, bueno, cuando yo pinté esto, cuando se hizo esto, yo tenía un paisaje muy bonito, ¿eh? Y ahora resulta que lo ve en la pintura y no hay paisaje, ¿verdad? Es todo oscuro. Entonces alguien podría irse con la idea de que esa pintura es una pintura muy oscura, muy negativa. Y eso es lo que van a enseñar, ¿no? Pues esta persona pintó una pintura muy oscura. No se le ve la felicidad, no sé. Y esa es su enseñanza de la pintura de la Mona Lisa o de la copia. Cuando en realidad la verdad es otra. Cuando alguien se dio cuenta y la restauró,
dijo, oh no, esta pintura tiene otro carisma, es diferente, no es como yo la había visto, como me la enseñaron o como alguien me dijo que era. Ya que se restauró, es totalmente distinto. Entonces, en las palabras de Dios algo similar. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es el Nuevo Testamento, ¿no?, que todos tenemos. Vamos a leer unos pasajes, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 42. Los hermanos en el primer siglo, cuando empezaron a predicar la palabra de Dios, dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, perseveraban en lo que ya les venía enseñado. No estaban buscando evolucionar o cambiar o mejorar o hacer su propia adoración. Primera de los Corintios capítulo 1 versículo 6. Primera de los Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo escrito es el original, no vamos a irnos más allá del original. El versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, el original era la base de Pablo para su enseñanza. No cambiaba el original dependiendo de dónde enseñaba, era siempre el mismo. Capítulo 11, versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, sin cambios. Pablo sigue diciendo ahora a los hermanos en Tesalonicenses, segunda carta a los hermanos en Tesalónica. Capítulo 2, versículo 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y es muy importante, gracias a Dios, que tengamos estas cartas para establecer las enseñanzas doctrinales y no desviarnos de ellas, ¿verdad? Mismo en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y 1 Timoteo capítulo 4, bueno, no vamos a leer todo el capítulo 4, pero inicia Pablo hablando dice que pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sigue describiendo, ¿verdad?, algunas de las doctrinas que se van a dar en esta área, ¿verdad? Pero es otra vez una exhortación a Timoteo a que no se vaya a ir con esas enseñanzas, doctrinas, que es una adulteración del mensaje original, en lugar de mantener la doctrina sana. Y Tito capítulo 2 versículo 1, otro de los ejemplos de esta importancia de seguir la verdad, el original, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, es importante otra vez como establecer como base de ese estudio que estamos estudiando no nomás la historia de la iglesia, de qué pasó hace varios siglos, sino estamos estudiando que es importante que se restaure y se siga la palabra de Dios como el original, no como lo que yo vea que sea mejor por la cultura en este tiempo, o por la modernidad de este tiempo, por la tecnología, por cualquier cosa que suceda el día de hoy, no debe de afectar
el original. El original tiene que seguir como desde el primer día que se hizo, que se predicó, que se enseñó. Ese es el original. Y si se dijo que la doctrina, de acuerdo a aquellos días, si se enseñó ciertos lineamientos, esos siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. ¿Okay? Pero ha sido difícil entender esto, ¿verdad? Nosotros estamos un poco más, no un poco más, nosotros estamos de este lado donde ya ha habido todo este proceso de la historia de la restauración, desde empezando de la reforma, donde empezaron a haber estos cambios, pero sobre todo lo que es la restauración, el movimiento de restauración, porque ya estamos, digamos, disfrutando de los frutos de alguien que pensó en esto que estamos estudiando, de, bueno, ¿por qué los hermanos hicieron tanto énfasis? ¿Por qué Pablo escribió tanto énfasis en esto de restaurar? En esto, no de restaurar, en esto de seguir los mismos lineamientos sin cambiarlos. Y no solo Pablo, sino los demás escritores digan estos lineamientos. Entonces nosotros ya estamos acá más con este conocimiento acumulado, pero como les mencionaba al principio, la pregunta es, ¿sigue habiendo un movimiento de restauración? O sea, ¿vamos a cambiar algo en el día de mañana? No para asustarlos, hermanos, no quiero que digamos, vamos a cambiar algo en la doctrina, ¿no? Pero puede ser que todavía haya un poco más de entendimiento en ciertas cuestiones doctrinales, no en las doctrinas esenciales, que son muy claras, pero que siempre buscamos que no se nos va a olvidar, ¿verdad? Que si hay algo que encontramos y dicen, ¿sabe qué, hermanos? Aquí algo está incorrecto, hay que buscar que siempre sea basado en el original y no en otra vez la interpretación que se haya dado con el tiempo. Y en realidad no creo que sea algo así radical, vamos a cambiar algo de la noche a la mañana que hemos estudiado y hemos aprendido por muchos años. No ese es yo creo que sea lo que va a suceder en nuestros días. Pero otra vez es una pregunta abierta, al final tal vez podríamos responder después de terminar esta clase en este trimestre. Muy bien, hermanos, entonces, ¿algunas preguntas, comentarios? Vamos a ahorita tomar un descanso, unos 10 minutos. Preguntas, comentarios, algo que se me haya pasado que quieren que agregue. Entonces, esa es más que nada la sección de introducción. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar un descanso porque vamos a pasar a la sección ya de datos históricos de la era de la Reforma y la Conquista. Entonces, vamos a tomar entonces al menos un descanso ahorita, 10 minutos, y luego continuamos ahorita a las 7 en punto, sin falta, hermanos, a 7 en punto continuamos con la segunda parte, segunda hora. ¿Okay? Hermano César. Dígame. Adelante. Hermano César. Sí, lo escucho. Bueno, tenemos aquí un poquito de problemas con internet. Tenemos un poquito de problemas con internet. Una pregunta, hermano. Del principio no me botó el sistema. Lo que había dicho de las láminas, ¿usted lo va a compartir con nosotros? Sí, las filminas que les estoy mostrando ahorita se las voy a compartir. Ok, porque digo, ahí viene lo que es las tareas y todo, ¿verdad? Digo, la verdad ya no lo alcancé a copiar, pero le preguntaba si las va a compartir nada más. Sí, las voy a compartir y igual les voy a mandar un email con específico para las tareas que les tengo que mandar qué religión les va a tocar a cada uno de ustedes en lo específico. Entonces, ok, entonces se los voy a compartir para que no se les vaya a pasar nada. Ahora, están teniendo problemas de que se corta mucho, ¿verdad? Para no sé, sí, hermano. No todos están en el mismo lugar, ¿verdad? Pero ¿quién no está en el IBLAN desde su casa? Yo estoy bueno, lo que pasa es que estamos en el mismo edificio. ¿Todos están en el mismo edificio o quién está afuera, en otra parte? Yo no estoy fuera. Ok. Entonces tú, hermano Oscar, ¿tú sí escuchas mejor o cómo se escucha en tu caso? No, yo escucho todo bien. No se corta ni nada.
Es que es el internet allá de Iblam. Ah, ok. Bueno, lo otro es, algunos mencionan el Zoom. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es cambiar a Zoom y ver si mejora la comunicación. ¿Eh? Déjeme nada más, voy a pasar. Ok, hermano. Ujú.